Jovi era un aspirante a discípulo de un maestro que trabajaba con las artes de la mente. En una de sus caminatas, Jovi acompañó al maestro cerca de un risco, donde vieron una casa muy pobre, muy humilde, y se acercaron porque tenían sed. Golpearon en la puerta y pidieron que por favor les fuera regalado un poco de agua. El dueño de casa los invitó a entrar y a sentarlos junto a su familia, que estaban todos en la sala, sentados alrededor de una mesa. Mientras bebían un poco de agua que les ofrecieron y un pedazo de queso, el maestro le preguntó al dueño de casa cómo hacían para vivir, porque veían que la ruina estaba encima de ellos. El dueño de casa les dijo que ellos tenían una vaca y que esa vaca les producía 9 litros de leche diario. Con esos 9 litros de leche, ellos solían hacer queso para que ellos comieran y vendían otro poco. Y otra poca de la leche la intercambiaban por algún pan, por algunas patatas, y de esa manera ellos lograban sobrevivir. El maestro alegremente dio gracias y se retiró con Jovi, el aspirante a ser discípulo de él. Cuando ya iban caminando no tan lejos de la casa, el maestro le dijo a Jovi: oye, hazme un favor y tira esa vaca por el risco. Jovi se quedó pensando y mientras se dirigía a la vaca estaba desconcertado. No sabía si hacerle caso al maestro o hacerle caso a sus propios pensamientos que decían que eso era algo injusto. ¿Cómo iba a quitarle la vaca? Sin embargo, obedeciendo fue y tiró la vaca al risco, terminando con la vida de la vaca. Cuando regresó Jovi, no quiso ser más seguidor de aquel maestro, así que se retiró por varios años a otro lugar. Un día, él decidió volver a esa casa porque sentía que en su corazón tenía una deuda y él quiso confesarle al dueño de casa lo que había hecho para quitar ese flagelo de su corazón. Cuando llegó a aquel lugar, notó que había algo diferente. Notó que había un huerto grande, notó que habían flores, notó que había un pequeño hato de cerdos y un gran cultivo. Entonces pensó que tal vez aquella familia murió y ahora alguien estaba en esa propiedad. También pensó que probablemente pudieron vender la propiedad a otra persona. Y estando en esos pensamientos, salió el dueño de casa y lo reconoció. Lo llamó y le dijo: ven, toma un poco de agua. Mientras que él tomaba esa agua, le preguntó: oye, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? El dueño de casa le contestó que cuando la última vez que ellos fueron a visitarlos, la vaca se despeñó y que terminó muerta, y que debido a eso ellos se vieron obligados a hacer diferentes cosas, como aprender el arte de la agricultura, y con esos oficios lograron comprar unos cerdos y empezaron a criar cerdos. Total, que ellos agradecían que la vaca hubiera muerto, porque si no hubiese pasado eso, tal vez no estuvieran viviendo en este momento de la forma en que estaba viviendo. Jovi se devolvió a buscar a aquel maestro y desde ese momento se convirtió en su discípulo. Cuando nosotros sentimos que nuestra vida está en peligro, entonces ese miedo que sentimos hace que nosotros reaccionemos de muchas formas para conservar la vida. Ese miedo es natural, es algo que está dentro de nosotros, pero que no existe como una barrera mental, sino como una defensa para nuestra vida. Se ha podido identificar que para nosotros existen 4 miedos que se instalan en nuestra mente. Estos miedos son miedo a enfrentar, miedo a perder, miedo a morir y miedo a ser abandonado. Estos 4 miedos se manifiestan en todos nosotros de diferentes niveles, formas, debido a que cada uno de nosotros experimentamos la vida diferente.
Sin embargo, podemos hacernos unas preguntas para descubrir cuál es la raíz de nuestros miedos. ¿Qué tuviera que pasar para que yo llegara a sentir el nivel máximo de angustia? ¿Qué situación? Tal vez perder una casa, perder el dinero, perder la familia. Hazte esa pregunta. ¿Qué te llevaría para descubrir cuál es tu miedo a perder? Otra de las grandes preguntas que nos pudiéramos hacer es, ¿qué sería lo peor que pudieras enfrentar en tu vida? Pudieras decir que para ti lo peor pudiera ser hablar en público, lo peor pudiera ser salir o estar expuesto a la mirada de las demás personas. En fin, con estas preguntas ubica dónde están tus grandes miedos. El miedo hace parte de no reconocer nuestros valores, nuestras potencialidades, nuestras fortalezas, nuestras virtudes, nuestros dones. Toda esa energética interna que vive dentro nuestra y que tal vez no está desarrollada y por lo tanto no es consciente para nosotros. Para la astrología, los miedos también se manifiestan a través de unos arquetipos, que son básicamente unas memorias energéticas que se manifiestan colectivamente en nosotros. Por eso podemos manifestar los arquetipos zodiacales y reconocer uno de los miedos que a cada arquetipo más le preocupa. Por decir algo, si hablamos de Aries, el arquetipo de Aries, su miedo más frecuente es el miedo al fracaso. Al ser un arquetipo de líder, lo que más le teme es a fracasar. Si hablamos del arquetipo de Tauro, su miedo más profundo es a lo desconocido, porque Tauro es un signo fijo que no quiere moverse, sino estar siempre dentro de todo lo que pueda manejar y conocer. Si hablamos de Géminis, el arquetipo muestra que su mayor miedo es a la monotonía, a algo que se repita y que no pueda encontrar algo nuevo, debido a que su naturaleza estereotípica es de ser muy curioso y de buscar nuevas cosas. Entonces, para Géminis, el miedo principal es eso, la monotonía. Si hablamos de Cáncer, ese arquetipo nos representa que el miedo que más tienen es al desamor, al rechazo. Entonces, eso es algo que se puede verificar cuando tú observas esos comportamientos dentro de todos estos arquetipos. En el arquetipo de Leo podemos observar que su miedo más profundo es a no ser reconocido, a no ser tenido en cuenta como el gran exponente, como la persona magnífica, sino que su miedo es eso, a no ser una persona que llegue a un nivel en el cual las demás personas lo reconozcan. Ese es uno de sus mayores miedos. Para Virgo, entrar en el caos, entrar en el desorden, que no pueda entrar a manejar eso, representa un miedo porque no sabe cómo actuar en medio del desorden de lo que no puede mantener para él como orden. Para Libra, el arquetipo librano nos habla del otro, de la entrega hacia la otra persona. Por lo tanto, uno de sus mayores miedos será la soledad, la injusticia, porque es donde se desbalanza aquella energética. Bueno, para Escorpio uno de sus grandes miedos significa el abandono, la deslealtad. Para un escorpiano, esa va a ser una de sus mayores preocupaciones y miedos. Estamos hablando de los arquetipos, que son energías inconscientes dentro de cada uno de nosotros. Para un sagitariano, su mayor miedo será sentirse atrapado, porque un sagitariano desea salir, sentirse libre, buscar, explorar, así que todo lo que lo reprima, sea una relación, sea un trabajo, sea un lugar, le va a causar pánico. Para la energía capricorniana, uno de sus mayores miedos es perder el control. A ellos les gusta tener todo bajo control, porque saben que tienen esa capacidad de manejar muy bien las cosas, así que si se sale de su control siente que todo no va a funcionar. Ese es uno de sus grandes miedos estereotípicos. Para Acuario, como es un signo sobre el cual existe una gran potencialidad de las cosas nuevas, de las cosas dinámicas,
Uno de sus grandes miedos es que vea en otros ineptitud o en él mismo, que no sea capaz de ser apto para las cosas que está recreando, haciendo. Entonces, para Acuario ese será uno de sus grandes temores. Y para Piscis, como arquetípico de agua emocional, uno de sus grandes miedos será el entrar en relaciones, en crear vínculos, en salir de su zona de confort. Entonces, ya vemos que a través de la astrología también se puede identificar todos estos miedos que se presentan dentro de nosotros a través de nuestra energética. Reconocer que la mejor manera de superar nuestros miedos es enfrentarlos, sabiendo que en la mente es el lugar en donde está sucediendo esa batalla, en donde está sucediendo esos miedos y esas interpretaciones, porque ahí en la mente es donde se han enraizado. En Positive Project estamos enfocados en potenciar tu bienestar consciente. Soy Jorge Díaz, experto en mindfulness, psicología positiva y gestión emocional. Muchas gracias. Transformar la mente para alcanzar su máxima posibilidad.